espacio han participado médicos maravillosos con todo el currículum y los renombres. ¿Y qué fue lo que hicieron estos médicos? Bueno, investigar. Después de eso, investigaron. Y después de eso, investigaron. Y hoy se va a hablar de un tema, de una de las 10 enfermedades más comunes en nosotros los latinos. Y como saben, semana tras semana se tocan temas y que creo que este espacio, más allá de lo que muchos pensarían, es informar. Creo que el conocimiento es poder. Y hoy se va a hablar de un tema de la diabetes. Y según la Organización Panamericana de Salud, dice que aproximadamente 62 millones de personas en América tienen diabetes. La mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos. Imagínense nada más esas estadísticas y el tema tan importante del día de hoy. Y bueno, el nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud destaca el alarmante estado de acceso mundial a la insulina y a la atención a la diabetes. Y miren esta gráfica. Miren esta gráfica tan alarmante. Menos de 10 millones son donde ustedes ven el área azul. De 10 a 20 millones en las áreas grises. De 20 a 50 millones en el azul más clarito. Y más de 50 millones en el área amarilla. Según la Organización Mundial de la Salud, prevé que el número de muertes causadas debido a la diabetes se incrementará el doble desde el 2005 a 2030. ¡Wow! Increíble, ¿no? Y voy a pasar un video que quiero que pongan mucha atención. Por favor, conecta a las personas que consideras tú que esta información va a ser de mucho poder. Pon mucha atención, toma un lápiz y una libreta porque creo que te va a encantar. A ver, permítame, porque por ahí no compartí el audio. Parezco nueva, diría el doctor Eduardo. Les pregunto, ¿a quién no se le puso
esa piel chinita por estas estadísticas. Pero bueno, siempre he dicho que la información es poder. ¿Y quién mejor que alguien que me ha enseñado muchísimo? Nuestra querida doctora Omides Pérez de Carbelli. Obviamente, creo que ella se ha vuelto un médico, no un médico bueno, creo que un médico extraordinario. ¿Por qué? Porque ella siempre habla sobre la prevención. Eh, Ella es presidenta de telemedicina a nivel mundial, internista, endocrinóloga, metabolismo del autismo, escritora, conferencista. Creo que es un médico incansable. Todos los días de que yo la conozco, siempre sube un video de información. Uno de los últimos reconocimientos que ella recibió, obviamente por toda esta investigación y el trabajo que ha hecho por la Sociedad Internacional en Investigación, Salud y Desarrollo Empresarial y Tecnología en Europa. Así que yo solamente me resta darle la bienvenida. Por favor, si no has conectado a tus invitados, llámales porque no se pueden perder esta información tan valiosa que hoy les puede cambiar la vida. Así que muchísimas gracias, doctor Omides. Le agradezco por su tiempo, por donar este tiempo a todas estas personas que se conectaron el día de hoy. Yo sé que esta información que les va a dar les puede cambiar la vida. ¿Cómo está, mi querida doctor Omides? Feliz de poder estar aquí, feliz de poder acompañar a tantas personas hoy, que estoy segura que lo que vamos a compartir hoy es algo tan importante, y viendo la cantidad de personas que tienen diabetes, es necesario que ya, en este preciso momento, usted que nos está viendo, pues inmediatamente esté dando clic, esté compartiendo esto por lo menos a 2 o 3 personas que tengan diabetes. Puede que usted en este momento no tenga diabetes, gracias, maravilla, fabuloso, pero usted seguro conoce un vecino, un amigo, un tío, un familiar, alguien que tenga diabetes, prediabetes, tiene familia con diabetes. Inmediatamente compártale. Vamos, 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 ya. 1, 2, 3, compartan este video porque les van a ver, a lo mejor no lo ven ahora, lo van a ver más tarde, lo van a ver mañana, pero tienen que verlo, porque lo que vamos a Así es. hablar hoy es tan, tan importante que usted le va a hacer un regalo de vida. Escúchenlo bien, un regalo de vida que le va a cambiar toda la perspectiva de lo que significa tener diabetes. Porque hoy Doctor vamos a Omides, hablar disculpo que le de algo interrumpa. tan Me importante. preguntan por ahí, doctor Omides, que si van a poder hacer preguntas. Les digo, usted dígame, doctor Omides, usted me da pauta. ¿Va a haber preguntas para doctor Omides? Bueno, si todos empiezan ya a compartir, pues no nos queda otra que darles una oportunidad para preguntas porque es demasiado importante lo que vamos a hablar hoy. Excelente. Entonces, Demasiado. al final, correcto, doctor Omides, al final Al tendremos las final. preguntas. Así que Gracias, doctor Omides. lápiz y papel, todos anotar sus preguntas porque sí las vamos a hacer. Vamos a dar un break de un espacio de unos 10, 15, dependiendo de cuánto tiempo tengamos. Si todo el equipo nos da un espacio, con muchísimo gusto, estamos aquí para ayudarles. Nuestro objetivo es que ustedes tengan una oportunidad de abrir sus ojos, sus mentes, su corazón, pero sobre todo que vean la realidad de este terrible flagelo que puede ser, o de la gran bendición, ojo, que puede ser la diabetes. La diabetes es una condición crónica que puede ser tu compañera o tu verdugo, dependiendo de cómo la trates, así como lo ven, así como lo escuchan. No necesariamente es una sentencia. Y eso va a depender de ustedes, va a depender de la actitud, va a depender de cómo lo manejes. La diabetes es un estado oxidativo, así como lo están viendo. Probablemente como estén viendo esta imagen, que en el momento se ve una oxidada y una no oxidada, tu cuerpo puede estar funcionando así con o sin diabetes. La diabetes es un estado de alteración metabólica, donde empieza por una alteración del metabolismo de la glucosa, pero a través del tiempo se va afectando también otros aspectos metabólicos, colesterol, triglicéridos, el metabolismo de otros órganos y sistemas, y terminan comprometiéndose otras áreas. Quisiésemos que diabetes fuese solo glucosa, pero diabetes es mucho más. La diabetes es un estado de
compromiso que puede afectar todos los órganos y sistemas, desde el pelo hasta la uña, si usted lo deja. ¿Y por qué digo si usted lo deja? Porque cuando hablamos de diabetes, muchas personas se le eriza la piel. Y probablemente en este momento usted está pensando en esos casos tremendamente complejos de diabetes que ha vivido o ha visto. Probablemente se está acordando de aquel que quedó ciego, que tiene problemas serios con los riñones, infartos, amputaciones. Y no podemos negar que tristemente es una realidad, tal y como vimos en las estadísticas anteriores, ya que sigue siendo la primera causa de amputación no traumática, sigue siendo la primera causa de enfermedad renal crónica que necesita apoyo dialítico, pese a todos los años que han pasado y todos los avances tecnológicos, tanto en diagnósticos, tanto en tratamientos, sigue siendo una causa de gran compromiso a la salud del individuo. Por eso no es nada raro que usted en este momento, cuando le hablan de diabetes, se le erice la piel. Eso es absolutamente normal. Pero quiero en este momento traerles a colación también personas que tienen gran calidad de vida con diabetes, como Gilberto Santa Rosa. Siempre lo pongo a él de ejemplo porque es una persona con diabetes que tiene excelente calidad de vida. Es una persona con diabetes que logró hacer un cambio y pues hoy brilla en muchos escenarios con su música, con su baile, teniendo diabetes. Y ustedes dirán, pero si él lo puede hacer, ¿por qué yo no? Pues hoy van a darse cuenta cuál puede ser la diferencia. Manejar el estrés oxidativo y saber cuál es el origen de todo el daño que ocurre en diabetes puede ser quizás esa gran diferencia. Para aquellos que no lo saben, ¿cuál es la diabetes? ¿Cuál es el diagnóstico, el origen? ¿Cuándo decimos que un paciente tiene diabetes? Sabemos que la diabetes es una glicemia por encima de 126. Cuando una persona tiene glicemias menores de 100, es considerada normal. Entre 100 a 125 es lo que se llama prediabetes, glicemias en ayunas mayores de 100 pero menores de 125. O glicemias después de 125 ya se consideran glicemias en rango de diabetes. Tenemos este diagnóstico de prediabetes, que es un diagnóstico de una persona que no tiene diabetes, pero está muy cerquita, es decir, está en la puerta de. También podemos hacer el diagnóstico de diabetes con aquel estudio famoso de la curva de tolerancia glucosada, donde se le da al paciente una bebida de 75 gramos de glucosa y se le mide la glicemia a las 2 horas después. Un paciente sano a las 2 horas después de una carga de glucosa tiene menos de 140 miligramos por decilitro de glicemia en la sangre. Ahora, un paciente con prediabetes tiene entre 140 a 199, pero un paciente con diabetes tiene más de 200. También consideramos el diagnóstico de diabetes cuando un paciente tiene 200 miligramos por decilitro de glucosa en cualquier hora del día. Estos son los diagnósticos clásicos de diabetes. Ahora, cuando un paciente tiene un diagnóstico de diabetes como tal, hay un examen que usamos muy frecuentemente para saber cómo está. Está controlando su diabetes. Además de la glicemia en ayunas, que debería ser por lo general menos de 110, hablamos entre 90 a 110, y las glicemias 2 horas después de la comida, nunca mayor de 180, ojo, nunca mayor de 180, o hablamos también de lo ideal menor de 140, hay un patrón clásico y un parámetro clásico que usamos para el control de la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Simplemente es la cantidad de azúcar que se pega en el glóbulo rojo, el porcentaje de azúcar que se pega en el glóbulo rojo en los pacientes
de acuerdo a los niveles promedio de azúcar los últimos 3 meses. ¿Por qué los últimos 3 meses? Porque es el tiempo que vive el glóbulo rojo promedio. Cuando un paciente con diabetes está bien controlado o no, lo podemos saber de acuerdo a los últimos 3 meses por el valor de hemoglobina glicosilada. El paciente adecuadamente controlado debe tener como promedio un valor de hemoglobina glicosilada de 7%. El paciente joven incluso le pedimos menos de 6.5 y pacientes adultos mayores incluso podemos hablar de menos de 7.5%. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada nos habla del promedio de las glicemias de los 3 últimos meses. Les muestro todos estos valores porque estos valores son claves para nosotros saber exactamente cómo está su estrés oxidativo, porque lo que oxida al paciente con diabetes es los valores de glucosa altos. En la medida que la glucosa va subiendo, si el paciente con diabetes se va oxidando. La glucosa produce oxidación de los órganos y sistemas del paciente. Muchas veces los pacientes con diabetes amanecen bien y el paciente dice, ay, tengo la glicemia en ayunas en 90, no pasa nada. Pero si empieza a comer mal, empieza a subir la glicemia y empieza a oxidarse. ¿Por qué? Porque en el paciente con diabetes hay una pérdida de la respuesta de equilibrio oxidación-antioxidación. Por eso es tan importante que nosotros en los pacientes con diabetes se mantenga el control adecuado de la glucosa todo el tiempo. No es solo en ayunas. Lastimosamente, nosotros estamos en ayuna absoluta y real solo 4 horas, señores. 4 horas del día. El resto del tiempo estamos en periodos postprandiales o posabsortivos, es decir, no estamos en ayuna. Entonces, si nosotros nos vamos a guiar solamente por las glicemias en ayunas, estamos viendo un parámetro muy pequeño de las 24 horas del día. Entonces, no podemos sacar conclusiones reales y objetivas de la dinámica glucémica y del estrés oxidativo que se puede estar pasando ese paciente. En diabetes, nuestros pacientes tienen un desequilibrio. El estrés oxidativo es mayor y se producen una cantidad de prooxidantes, estrés oxidativo mayor, que supera la cantidad de antioxidantes que cualquier paciente con diabetes de manera normal pueda tener. Y al aumentarse ese equilibrio o a desequilibrarse porque tienes mayor oxidación que desoxidación, vas a favorecer no solamente que la diabetes se exacerbe el daño en los órganos y sistemas, sino que aparezcan otras enfermedades asociadas como trastornos neurodegenerativos. Por eso es que es mucho más frecuente la demencia y el Alzheimer en estos pacientes. Es mucho más frecuente que se les tapen las arterias y aparezca aterosclerosis. Es mucho más frecuente en los pacientes también con diabetes que tengan cáncer. Es mucho más frecuente en el paciente con obesidad que haga diabetes y en el paciente con diabetes que haga obesidad. En el paciente con diabetes, el exceso de azúcar, es decir, la glucosa alta, conjuntamente con alimentos inadecuados, el proceso de estrés, sedentarismo, peor aún, no les quiero ni contar si este paciente fuma, produce estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo inflama todo el sistema, todas las arterias, todas las proteínas, todos los elementos de órganos en todos los niveles. Riñones, ojos, cerebro, corazón, todos. Y si este paciente además tiene una mayor susceptibilidad genética, por ejemplo, sus padres tuvieron infarto, sus padres tuvieron diabetes con complicaciones renales o demencia o cualquier otro, aumenta aún más su riesgo de tener aún mayor complicación de la diabetes. Entonces, el problema resulta que sumamos problemas
cardiovasculares previos, susceptibilidades genéticas, con susceptibilidades ambientales, con el estrés oxidativo de la diabetes per se y de otros factores que podamos tener y aceleramos ese daño oxidativo. Y le pasa como la oxidación que vimos en esa imagen, se van dañando los órganos, se los van comiendo, así como el óxido, tal cual. Les pongo el óxido y la imagen del óxido porque eso es lo mismo que se van sucediendo en todos los órganos y sistemas, unos más, unos menos, pero una imagen para que se den una idea de lo que está sucediendo. Y no hay órgano que se salve. Todo donde llega sangre se afecta por la diabetes. Todo donde llega sangre puede haber complicaciones asociadas a la diabetes. Ahora, en todos puede haber una oportunidad de trabajarlo, de prevenirlo y de mejorarlo. Porque como ya yo sé que el origen de todas estas complicaciones está dado por ese mismo factor que se llama estrés oxidativo y glicación oxidativa de todos estos sistemas, yo voy a trabajar en ese mismo proceso, donde ya vimos que la alimentación y el control glucémico es fundamental. Y no es que es una cosa importante. Ah, sí, bueno, es importante. No, es indispensable. Porque si yo tengo un paciente con buen nivel glucémico, pero que además tiene buen estado alimenticio porque cumple sus parámetros de alimentación, de ejercicio, actividad física, yo bajo el estrés oxidativo. Estudios recientes han demostrado incluso que el ejercicio, la alimentación per se disminuyen el estrés oxidativo, plus otra serie de elementos que nos van a complementar sobre el efecto de estrés oxidativo. Y es justamente lo que vamos a ir viendo, porque todo lo que me ayude a bajar la glucosa disminuye estrés oxidativo. Todo lo que mejore mi alimentación y digamos alimentación de calidad disminuye mi estrés oxidativo. Todo el ejercicio hecho de manera adecuada, ejercicio sobre todo tipo HIIT, ejercicio que mejore la resistencia combinado con ejercicio cardiovascular en conjunto, ha demostrado que mejora el estrés oxidativo, voy a ello. Entonces, voy a sumar elementos y herramientas que mejoren ese estrés oxidativo, más otros elementos que complementen aspectos antioxidativos que están demostrados que están disminuidos en los pacientes con diabetes. ¿Qué pasa particularmente en estos pacientes con diabetes que tienen aterosclerosis, que tienen enfermedad cardiovascular? La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes, por lo general, no fallecen de diabetes. Y si ustedes conocen personas con diabetes que hayan fallecido, se van a dar cuenta que la mayoría no fallece con glicemias altas. La mayoría fallece de complicaciones cardiovasculares. La mayoría. Y esto es debido a un proceso donde el estrés oxidativo está íntimamente relacionado, como lo van a ver en el siguiente gráfico, donde la elevación de la glucosa por esta serie de mecanismos muy complicados, que puede parecer complicados en este gráfico, aumentan los radicales libres de oxígeno, el estrés oxidativo, y se disminuyen unos factores que están señalados aquí que hablan sobre el factor protector del glutatión. Y es por eso, y es aquí donde entra este otro importante elemento dentro del estrés oxidativo, que es la protección del glutatión y el glutatión reductasa, es decir, el sistema glutatión como su disminución y su impacto sobre el sistema cardiovascular. Es decir, además de todo lo que estamos hablando, no es solamente cualquier estrés oxidativo, sino que hay estudios ya y es demostrado que cuando el sistema de glutatión disminuye y de manera importante por la hiperglicemia, asociado a la base de glutatión bajo que todos los pacientes con diabetes tienen, aumentamos, aceleramos el daño cardiovascular. Imagínense eso.
aceleramos el daño sobre órganos vasculares, léase corazón, vaso sanguíneo, miocardio, etcétera, 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 y mayor riesgo de aterosclerosis y lo que esto significa, infartos y todos sus derivados, que es la primera causa de muerte en los pacientes con diabetes. Entonces, por eso hemos titulado el conversatorio de hoy La triada de la salud: estrés oxidativo, glutatión en diabetes. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de diabetes solo viendo la glicemia. Tenemos que hablar de estrés oxidativo y tenemos que involucrar al glutatión como parte fundamental. Este gráfico que observan aquí nos muestra cómo en los pacientes con diabetes, ya por el hecho al momento del paciente con diabetes tipo 2, hacérsele el diagnóstico en el tejido sanguíneo y en la sangre, en el plasma, ya ellos tienen disminución de los niveles de glutatión y aumento del glutatión oxidado, o sea, es decir, del glutatión que ya no funciona, aumenta con respecto a los controles sanos. Es decir, solamente cuando le hacemos el diagnóstico, señor, usted tiene diabetes, ya usted tiene una disminución significativa de los niveles de glutatión que puede protegerlo, del glutatión que puede proteger sus arterias, que puede ayudarlo a evitar eventos vasculares. Pero si además ese paciente se le sube la glicemia, activa todo ese mecanismo que vimos en el gráfico, en el dibujo, donde se aumentan aún más los radicales libres, se oxidan los lípidos y la aterosclerosis se acelera. ¿Por qué? Porque disminuye aún más esta protección del glutatión que se observó en la gráfica. Y no solamente allí, sino que este otro estudio midió incluso la concentración del glutatión, que es el antioxidante maestro por excelencia, dentro del glóbulo rojo de los pacientes con diabetes al momento del diagnóstico y cuando ya tienen una complicación. Al momento del diagnóstico ya tienen casi, estamos hablando de un 50% menos con respecto a un paciente sin diabetes. Pero cuando tienen una complicación, léase complicación renal, visual, etcétera, etcétera, vean qué tan disminuido está, casi un 25% con respecto a un paciente sin diabetes. Total y absolutamente con significancia estadística, lo cual nos hace entonces, una vez más, darnos cuenta de la importancia de los niveles de glutatión e incluso de cómo disminuye. Es necesario que estos pacientes tengamos presentes los niveles de glutatión y mantener elevados sus niveles de glutatión desde el día 1 que tienen el diagnóstico de diabetes. Desde el día 1 o incluso antes, cuando ya están con prediabetes, porque es un paciente que va a tener una posibilidad de responder a este estrés oxidativo limitada, porque ya sabemos que tienen disminución de esta maravillosa producción de glutatión limitada, porque todos los estudios lo han demostrado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Esperar la complicación? Es justo lo que no queremos, pero es justo lo que han demostrado. A este estudio, por ejemplo, en pacientes con neuropatía, la neuropatía, la afección de los nervios, tan temida y dolorosa, que afecta la calidad de vida del paciente, que produce ardor, hormigueo, malestar, incluso disminución de la calidad de vida, porque muchos incluso no pueden ni caminar adecuadamente, favorece caídas y una serie de complicaciones que muchos viven y a las cuales no me voy a profundizar porque entiendo que muchos lo han vivido, esos calambres, dificultad para caminar, que no pueden dormir, que les molestan los pies, que disminuye incluso la percepción de dolor, a veces hay atrofia muscular y todo esto que trae como consecuencia, pues esto ha demostrado que hay afección del glutatión tanto en pacientes con diabetes tipo 1, es decir, pacientes que cuando tienen neuropatía ya hay demostración de que hay afección de este sistema de glutatión, no solamente en pacientes con diabetes tipo 1, sino también en pacientes con diabetes tipo 2 que tienen neuropatía sensitiva. Ya podemos decirle, imagínense ustedes que ya yo le puedo decir
a mis pacientes con diabetes, que yo les hago el test del monofilamento, que es en el consultorio con, con un filamento muy delgadito y le toco los pies, que si ese paciente tiene disminución de la sensibilidad, muy probablemente también está teniendo una franca disminución de los niveles de glutatión en sangre. Y eso significa que disminución de su calidad de vida. Imagínense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de impacto de su calidad de vida, afección cardiovascular, porque estamos también extrapolando no solamente el hecho del glutatión, sino que la neuropatía aumenta riesgo cardiovascular y ya lo estamos viendo cómo. Disminuye el glutatión a nivel neurálgico, disminuye el glutatión a nivel vascular. Tenemos montones de evidencias que así lo están demostrando. Ustedes son los responsables de que la diabetes pueda ser su amiga o pueda ser su verdugo. ¿Esto de qué depende? Del buen control. Tenemos moléculas maravillosas que hacen que el glutatión no disminuya. ¿Y esto va a depender de qué? De una decisión oportuna, de un buen control, de aumentar el paso limitante para la formación de glutatión, que es el aporte adecuado de cisteína consolidada para que pueda formarse el glutatión endógeno, no exógeno. Y en esto quiero ser muy clara. No es igual, jamás de los jamases, que un paciente reciba glutatión exógeno que el paciente produzca su propio glutatión. Los receptores responden con mayor afinidad y efectividad siempre al glutatión propio. Y lo ideal para todos los pacientes es que puedan producir su propio glutatión y que sea su glutatión que se autorregule y se una a los receptores de manera fisiológica y adecuada a cada uno de los receptores en órganos y sistemas que requieran el poder antioxidante que le va a permitir esta molécula para limpiar todas estas moléculas, barrer la oxidación, barrer estos radicales libres y puedan estos sistemas restituir su funcionalidad. Este es el objetivo. Que si nosotros restituimos, podamos hacer que estos órganos y sistemas no se lesionen de manera profunda e irreversible. Y de este modo evitar complicaciones en conjunto con control de la glucemia, con control metabólico, con ejercicio, alimentación y estilo de vida saludable. Queremos seguir ayudándolo, pero la decisión es de ustedes. El tomar decisiones a tiempo, en hacer lo que hay que hacer a tiempo, pero sobre todo lo que ustedes tienen que tomar en acciones, en decisiones y en oportunidades está en sus manos. Queremos seguir ayudándolos, queremos tener la oportunidad de conocerles más, por eso les traigo de regalo un QR para todas aquellas personas que tienen diabetes, pueden colocar sus datos, pues darnos información para seguirles brindando todo el apoyo y poder darles cada vez más y mejor información. Como bien dice Claudia Rodríguez, yo tengo 25 años dedicada a la diabetes, dando información, formando, ayudando a las comunidades, a los pacientes, a los profesionales en áreas de diabetes y afines. Y con este QR lo que quiero es conocer cuáles son las necesidades de los pacientes con diabetes, sus hábitos, sus debilidades, sus requerimientos para poder trabajar en función de lo que ustedes necesitan y cómo podemos ayudarlos. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus miedos? Y a través de eso organizar mi próximo libro que ya está en esqueleto y que esperamos más tardar finales de año o principios del próximo puedan tenerlo acompañando a este libro que ya tiene unos cuantos años y que está a la disposición y que será el próximo libro para todos ustedes. Mi misión, la misión de todos, que compartan esta información y así juntos hagamos viral la salud y que podamos salvar no solamente vidas, pies, ojos, corazones y evitemos pacientes con diabetes amputados, ciegos, infartados,
que sí se puede tener diabetes con calidad de vida y la diabetes sí puede ser tu compañera y no tu verdugo. Excelente, excelente, doctor Omidres. Bueno, aquí tenemos varias preguntas por ahí, no sé, creo que por ahí me están avisando que se cortó la transmisión en el Facebook, pero recuerden que también se está haciendo la transmisión por medio de YouTube. Así que por ahí nuestro querido Néstor, que es el que nos ayuda siempre con esas transmisiones, pues sabemos que lo pueden ver por el canal de Facebook, pero también por el canal de YouTube. Así que por ahí también se compartieron esos dos links. Bueno, hablando sobre las preguntas, doctora Mírez, porque siempre surgen preguntas, y una de ellas dice, doctor Mírez, ¿es suficiente un cambio de alimentación y ejercicio para mejorar la diabetes cuando ya hay un daño severo en el páncreas y como resultado de este cambio puede lograrse reparar ese daño? Esa pregunta es súper importante, porque es una de las preguntas y de las dudas generalmente al tope y sobre todo que está muy de moda, ¿no? Vamos a curar la diabetes, vamos a quitar, mire, cuando un paciente con diabetes se le hace el diagnóstico, ya en diabetes tipo 2, sobre todo se hace un cálculo aproximado que tiene mínimo 50-70% del páncreas ya en down, ¿no? Ese páncreas tiene un 50-70% de daño. Cuando el paciente ya tiene más años de evolución y dependiendo del tipo de tratamiento, decir que tú vas a revertir y que vas a restituir ad integrum toda la enfermedad, realmente es muy temerario. Yo lo que siempre le digo a los pacientes es que va a depender mucho de qué tanto se cuida. Cuando uno hace una muy buena alimentación, uno ayuda, pero no es suficiente. No es suficiente. Y mucho menos ahora. Y digo por qué ahora, porque vivimos en un ambiente con suelos contaminados, con alimentos transgénicos, con vegetales incluso modificados genéticamente, que no tienen los mismos contenidos. Que hay estudios que dicen que la diferencia es mínima, que sí tiene 10-15% menos, pero no es igual. Que usted como individuo tiene un gasto un estrés oxidativo propio mayor por el ambiente, por el estrés que vivimos, por los contaminantes con que vivimos, que necesitas incluso, la generación actual necesita más antioxidación que hace 50 años porque vives mayor estrés, mayor oxidación, mayor trasnochos, cigarrillos, smog, etcétera, etcétera. Por consiguiente, por muy sano que usted coma, usted necesita suplementarse. Usted necesita aumentar su barrera, sus apoyos. Y si tienes una enfermedad crónica de alto potencial oxidativo, sí o sí necesitas aumentar ese nivel de respuesta y de apoyo. Y sí o sí, bueno, en diabetes está requete comprobado. Necesitas mejorar tus niveles de glutatión, sí o sí. Porque con alimentos, para tú complementar y elevar tus niveles de glutatión, tendrías que comerte aproximadamente unos 6 kilos de coliflor cruda, de brócoli cruda diario, con aproximadamente un cartón de huevos criollos crudos diarios. Yo creo que nadie se comerá eso al día. Así es, doctor Omírez. Bueno, y hay otra pregunta, dice, es una pregunta que estoy viendo mucho en el internet, doctora. Me encantaría que la respondiera. ¿Qué diferencia hay entre una buena alimentación y una nutrición óptima? Eso está muy bueno. Una buena alimentación, una alimentación que te da lo mínimo para mantenerte funcional. Una nutrición óptima es aquella que va a suplementarse con todos los requerimientos para que te mantengas de manera en tu funcionamiento orgánico óptimo, adecuado. Eso es otro nivel. Eso incluso va basado en una visión nutrigenómica, en una visión de prevención de daño de órganos y sistemas, en un mantenimiento de los ejes hormonales, metabólicos, es otro nivel. Una alimentación sana es, bueno, no te mates, pues, no te mates, para que lo suficiente como para que
no te mates, te pares y esté funcional. Canasta alimentaria básica, pues. Lo Sí, de mínimo hecho comenta indispensable. aquí ella, doctor Omidres, porque es una mujer, dice, lo que pasa, doctor Omidres, constantemente veo en las redes sociales donde te ofrezco una dieta que te va a quitar la diabetes. Por eso es que le preguntaba. Eso son en la mayoría ofertas engañosas. Lamento decirlo. En la mayoría, quitar la diabetes es quitar, o sea, es un término que desde el punto de vista médico todavía se discute. Incluso con la cirugía bariátrica, nosotros en muchos casos no hablamos de curar la diabetes. Incluso con cirugía bariátrica, hablamos de largas remisiones, de periodos de largas remisiones. Incluso con cirugía bariátrica no hablamos de curación. En muchos casos, en algunos casos ha habido curación. En algunos casos anecdóticos puede haber curación con algunas situaciones, pero no podemos hablar de una curación cuando tú tienes un caso, dos casos sí y 100 no. Entonces tú hablas de curación cuando tienes un método que tú lo estandarizaste, que tú lo usaste a nivel poblacional y lo usaste de manera en diferentes poblaciones y en todos te ha dado que sí, que funciona. Pero cuando tú tienes algo que le funciona a algunas personas de manera muy específica y de manera muy puntual, tú no puedes hablar de cura. Tú puedes hablar de remisión y tú puedes hablar de una cura anecdótica en un paciente específico. Perfecto, pero eso es un caso puntual. Tú no puedes decir que eso le va a funcionar a todo el mundo. Y probablemente es los términos a veces con los cuales el mismo, por deseos de marketing y de llamar la atención, se hacen las cosas inescrupulosamente. O sea, por eso es que es muy importante hablar con profesionales y que tengamos el conocimiento real de las cosas. Yo soy la primera que quisiera decirles a todos ustedes que hay una forma de curarlo. No, pero yo no le puedo hablar a nadie de cura cuando yo no puedo garantizarle a usted que tiene un porcentaje tal de efectividad en tanto por ciento en pacientes con tales características. Todavía eso no existe. ¿Por qué? Y es que es una base muy fácil. Y esto va a ser así, porque la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, es multifactorial. Son muchos factores los que están involucrados, no es solamente alimentación, es múltiples factores. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad multifactorial, es muy difícil tú decir, te lo curé con un solo factor, pero si los demás factores, ¿cómo los controlaste? Entonces, hay trabajos, por ejemplo, que han hablado que el estudio, el ejercicio intensivo, no moderada intensidad, 3 veces por semana, no, es estudio, un ejercicio de alta intensidad puede hacer remisión de la diabetes en ciertos pacientes, bajo ciertas características, en ciertos grupos, de cierto nivel de evolución de la diabetes. No es igual un paciente con diabetes que tenga 1 año, 2 años de evolución al que tiene 15 años. Correcto. Son pacientes totalmente diferentes. Al que ha tenido manejo de glicemias de 400, de 500, está tomándote 3, 4 fármacos, que el paciente que nunca ha pasado de 200 o de 150. O sea, son pacientes, perfiles totalmente diferentes, que tiene doble base genética al que tiene una sola base genética. Entonces, son casos totalmente diferentes. Entonces, es un poco temerario generalizar una cura y cuando ustedes vean eso, probablemente los están engañando. Gracias, doctor Omidres. Sí, sabemos que hay mucha mala información, precisamente por eso están esos espacios y obviamente siempre agradecida con el doctor Ricardo, que fue el que inicia toda esta revolución de información real y certera con especialistas. La otra pregunta, doctor Omidres, para personas que ya están dializándose, ¿usted recomienda el donador de cisteína? El donador de cisteína para pacientes que ya se están dializando es una opción muy buena porque les permite incluso frenar y prevenir la acelerada sarcopenia que presentan. Hay que hacerlo de manera estructurada y organizada y cuadrarlo con los días de diálisis y llevarlo de la mano con el departamento de nutrición que le está haciendo la alimentación complementaria, pero sí se puede usar, absolutamente sí. Y la misma pregunta, pero ahora para personas que ya se están inyectando insulina. Dice, no tengo ningún problema hasta ahorita complejo
En el páncreas sí estoy con la insulina. Bueno, yo creo que no está entendiendo muy bien su problema sobre la diabetes. Dice, no tengo ningún problema con mi páncreas, pero me estoy inyectando insulina. ¿Puedo tomar el donador de cisteína? Bueno, todo paciente que se inyecte insulina sí tiene un problema con el páncreas no le está produciendo suficiente cantidad de insulina y se la está suplementando, por eso se inyecta, ¿no? Pero sí la puede usar, de hecho, le disminuye el estrés oxidativo del páncreas y de los tejidos periféricos donde hace el efecto la insulina, háblese de hígado, tejido graso, tejido muscular. Y fíjate que la experiencia que tengo con mis pacientes que usan donadores de cisteína y mejoran sus niveles de glutatión, pues disminuyen las cantidades y las dosis de manera importante. Si son pacientes incluso que usan dosis basales, pueden incluso disminuir las cantidades de insulina e incluso si usan dosis pequeñas pueden llegar a eliminarla y quedarse solo con tratamientos orales. Eso depende de cada tipo de paciente, pero sí les va muy bien. Generalmente yo les recomiendo a gran número, para no decir a todos mis pacientes con diabetes, todos mis pacientes con diabetes es parte de mi indicación, porque yo sé que todos los pacientes con diabetes desde el día 1 ya tienen disminución de los niveles de glutatión. ¿Y qué voy a esperar? ¿Que se complique? No. Excelente, excelente, doctor Omidres. Hay otra pregunta, doctor Omidres, y no sé si pudiera generalizar la respuesta, porque la mayoría pregunta sobre qué cantidades del donador de cisteína o del inmunocal, ahorita que ya lo está presentando aquí nuestro querido Néstor en pantalla, ¿qué cantidad de inmunocal usted recomendaría a las personas diabéticas, si lo puede generalizar? De manera global va a depender de diferentes temas relacionados con edad, con tolerancia, pero la dosis basal en un adulto mínimo es un sobre de la versión regular y un sobre de la versión platino mínimo en la mañana y un sobre de la versión platino en la noche. Yo soy particularmente uso con bastante frecuencia la versión platino por el efecto doble que tiene un adicional de antioxidación y el magnesio, que hay muchísimos estudios que han demostrado ya los beneficios del magnesio sobre el paciente con diabetes, que es necesarísimo complementar. Perfecto, doctor Omírez. Muchísimas gracias. Obviamente, ustedes pueden preguntarle a la persona que los invitó a esta conferencia, porque estamos muy agradecidos todos los que pertenecemos a esta empresa. Hay un entrenamiento constante donde cada uno de nosotros sabemos qué cantidades podemos darle a cada una de las personas. El doctor Ricardo García Pelayo hizo una posología muy simple, A, B y C, que la persona que te invitó te puede dar esta dosificación y que creo que nos ayuda muchísimo a todos. Y que usted sabe, doctor Omírez, que no hay una dosificación en peligro. Puedo Es tomarse la el sobre y no ventaja. va a pasar nada. No sé si quiera mencionar eso porque creo que es importante para las personas que nos Sí. están escuchando. Sí, sobre todo esa es una ventaja fabulosa porque, por ejemplo, si tú tienes un paciente con diabetes que además tiene gran estrés oxidativo porque se acompaña, ¿no? El paciente con diabetes tiene mayor riesgo de, por ejemplo, tiroiditis autoinmune, de artritis, de psoriasis, de demencia. Entonces, si tienes dos o tres cosas montadas en ese paciente con diabetes, a veces yo le llevo 4 sobres sin ningún problema, 3, 4 sobres y les va divinamente. Entonces, no, la ventaja es que eso es tan peligroso me como dos pedazos de bistec o uno. Bueno, es tan peligroso como eso, ¿no? 2 pedazos de pollo o uno. Tiene un gran aporte nutricional, es una proteína de altísimo valor biológico con ventaja sobre llevar una cisteína consolidada al sitio específico, a las células específicas para que aumenten sus niveles de producción de glutatión endógeno, desoxidas las células y produces esa mejoría en sus respuestas celulares metabólicas que los pacientes a los 30 días ya te están diciendo, lo están diciendo ellos y lo están viendo en los reportes de glucemia y de laboratorio, que realmente vale la pena. Y la pregunta más recurrente, doctor Omidres, ¿por cuánto tiempo debo de tomar el donador de cisteína? Bueno, Obviamente dirigido hacia las personas que con diabetes. usted va a tomar todo el donador de cisteína el tiempo que le dure la diabetes. Todo el tiempo que le dure la diabetes.
Así de simple. Es decir, Excelente. todo el tiempo que te le dure la diabetes, todo el tiempo que necesite comer sano, todo el tiempo que quiera estar bien controlado, todo el tiempo que se quiera sentir bien. Usted decide. La otra pregunta, doctora Mirs, yo creo que con esta nos vamos. ¿Qué recomienda usted, doctora, tomar el Donor de cisteína por la mañana o por la tarde antes de tomarme los niveles de azúcar? Siempre se recomienda que sea con el estómago vacío, puede ser media hora antes de las comidas, pero eso depende, por ejemplo, de los pacientes que toman levotiroxina, que no es nada infrecuente con diabetes. Generalmente yo les digo, tómenlo 30 minutos antes más bien del almuerzo y cena, y no déjenme el desayuno libre para la levotiroxina. No lo pueden tomar, incluso no tiene problema directamente con la glucemia, no hay ningún problema. Te lo puedes tomar 30 minutos antes y te tomas la glicemia inmediata. Si te vas a hacer preprandial o si precomida, no tienes ningún problema y después te la haces 2 horas después de la comida. No vas a tener ningún inconveniente. Eso no me va a hacer mayor variabilidad en el momento de checar la glucemia. No tienes mayor problema. Perfecto, doctor Omidres. Pues entonces serían todos. Doctor Omidres, siempre agradecida porque cada vez que me permite usted participar y que el doctor Ricardo nos prestó este espacio en el que yo creo que las personas se fueron con toda la información necesaria, pero vuelvo y repito, y siempre hacemos esto retórico. Comunícate con la persona que te invitó porque te van a poder ayudar con toda la certeza. Y bueno, ¿con qué nos despedimos, doctor Omidres? Con 3 invitaciones importantísimas que no pueden olvidar. Punto número 1, por favor, si tienes diabetes, copia ese QR y compártenos tus datos para poder, con tu información, qué haces, cuáles son tu estilo de vida para poderte seguir ayudando. Punto número 2, comparte esta información, comunícate con quien te invitó, comparte este video que hay muchísima gente que lo necesita. Y punto número 3, comparte esta información. ¿Para qué? Para que juntos hagamos viral la salud. Feliz noche a todos. Gracias por Gracias, estar doctor aquí. Omidres. Y como dijo el doctor Ricardo García, y con ello me voy. Se vale dudar, lo que no se vale es no investigar. Muchísimas gracias, doctor Omidres. Que tenga muy buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Si deseas transformar tu vida, experimentar la mejor salud que jamás hayas sentido, mejorar tu situación financiera e incluso ayudar a otros a lograr objetivos como estos, presta mucha atención a lo que sigue en esta historia. Como una de las empresas más emocionantes del planeta, Inmunotech está incursionando en una expansión internacional agresiva y está buscando mensajeros para continuar este movimiento de bienestar en todo el mundo. Debes saber de antemano que esta oportunidad está diseñada pensando en las personas ocupadas. Inmunotech es el negocio a tiempo parcial o secundario perfecto para trabajar desde una habitación libre o tu comedor y te ofrece horarios flexibles, un trabajo significativo y la oportunidad de ayudar a los demás mientras te ayudas a ti mismo. Si te gusta viajar, tendrás la oportunidad de ganar viajes de incentivo y asistir a eventos en lugares exóticos. Lo mejor de todo es que no hay límites a tu potencial y podrás lograr el éxito ayudando a otras personas a alcanzarlo también. Y si realmente te tomas en serio el éxito, puedes hacer una carrera gratificante para ti como lo han hecho muchos otros. Mira cómo podrías beneficiarte de sus innovadores productos de bienestar y su generoso plan de compensación para crear tu propio negocio con un gratificante estilo de vida. Desde una perspectiva puramente empresarial, piensa en las ventajas del mercado de las que puedes beneficiarte si actúas ahora. Inmunotech fue el primero en el mercado con un adelanto en el bienestar creador de una nueva categoría. La historia es fácil de contar y la gente la entiende de inmediato. Puedes demostrar más de 45 años de investigación que respaldan nuestros desarrollos, incluidas 78 patentes y más de 80 estudios de investigación. Los resultados del producto son asombrosos, con más de 450 millones de porciones de Inmunocal vendidas y contando. Puedes mostrar testimonios entusiastas y asombrosos de atletas olímpicos y otros atletas de élite. Inmunocal ha sido incluido en el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PDR y el Compendio de Especialidades Farmacéuticas CPS durante 25 años. Tendrás un estelar grupo de experimentados líderes para apoyarte.
Nadie más puede ofrecer el protocolo de fortalecimiento inmunológico de Inmunotech. Y ahora, este movimiento está dando la vuelta al mundo. Cuando tengas la suerte de encontrar una empresa como esta, ubícate en ella y sé parte de la razón de su crecimiento. Te sorprenderá lo lucrativo y gratificante que puede ser para ti. Quizás nunca hayas tenido la oportunidad de participar en una etapa tan oportuna del desarrollo de una empresa con un riesgo tan mínimo. Ahora la tienes. Y esta vez, es tu turno.